En esta ocasión vamos a hacer el análisis del recorrido corto del Trail Llusorio. Es una prueba con salida y Matamieres, tiene una distancia de casi 13 kilómetros y 886 metros positivos, lo que lo convierte en una prueba bastante exigente para este tipo de distancia, con 68,6 metros de subida por kilómetro. Tiene 2,8 kilómetros, que supone un 23% de la prueba, a más del 15% de subida, y 4 repechos a más del 25% de inclinación. Para una mejor comprensión vamos a dividir la carrera en 3 tramos, cada uno con su correspondiente subida y su correspondiente bajada. El primer tramo es este que estamos viendo, tiene una parte inicial que podríamos considerar llana, aunque al cruzar el río y la autovía tenemos un tramo de escaleras que lo dificultan un poquito más. Será aproximadamente poco más de 1 kilómetro hasta ese punto que acabamos de ver, en el que empezamos ya la primera subida bastante exigente. Esta primera parte es una subida todo por pista de hormigón con pendientes que llegan hasta el 25%. Ahí veíamos un pequeño tramo de descanso y ahora volvemos otra vez a una subida bastante exigente en una primera parte de hormigón y luego por terreno un poco más técnico ya con camino. Depende de cómo esté el día en cuanto a climatología, ese camino puede ser un poco más fácil o un poco más difícil. Todo este tramo son pendientes bastante elevadas, cercanas al 25%, ya veis en 2 kilómetros, 2,5 que ya veremos ahí, la altura que ya hemos cogido. Después tenemos una zona en la que atravesamos este pequeño bosque, que suele ser una zona que si ha llovido suele estar bastante blanda y la inclinación también es bastante fuerte. De hecho se han puesto un par de cuerdas para facilitar la subida. En este punto giramos a la izquierda y ya prácticamente empezamos a ver cumbre, que no es esas antenas del fondo, sino un poquito más arriba. Este tramo se podría considerar también uno de los más exigentes de esta parte de subida, seguramente también sea el más técnico, pero en cuanto lleguemos a la antena el recorrido ya cambia, empieza a ser una pendiente bastante más suave en este cresterío, en la que prácticamente ya muchos corredores podrán empezar a correr. Pasados este punto ya comenzamos el tramo de bajada. Al principio es una bajada bastante fácil por senderos, con muy poquita inclinación, hasta en este punto giramos a la izquierda y luego a la derecha, donde empieza una parte un poquito más técnica. No es que sea muy difícil, pero sí que es verdad que si está el terreno húmedo, el camino está un poco más roto, tiene algo de piedra y lo dificulta en este sentido un poco más. Pero luego ya la parte final de esta bajada del tramo 1 vuelve a ser un sendero que está bastante mejor, ya tiene mucha menos piedra, menos inclinación y por lo tanto es más fácil hasta llegar a este pueblo de Paxío. Aquí comenzaremos ya el tramo 2, giramos a la izquierda, tenemos una pequeña parte inicial de 30-40 metros que es un poquito más dura, pero luego el resto es corredor, incluso tenemos un trozo de carretera que lo mismo, muchos corredores ya podrán lanzarse a correr. Luego sí que tenemos una parte media de este tramo 2 de subida en la que sí que atravesamos este pequeño bosque y tenemos alguna zona con un poquito más de inclinación, aunque no es muy larga. Y luego sí que la parte final del tramo 2 es la más suave en cuanto a desnivel, que es todo por estas pistas con inclinaciones que igual pueden estar en torno al 6-7%, que para muchos corredores ya volverán a ser corribles. En este punto comenzamos la bajada del tramo 2, que no he hecho una división en subtramos porque es una bajada bastante similar, es una bajada bastante fácil a nivel técnico, es un sendero que suele estar bastante bien, quizás si llueve mucho puede estar un poquitín más embarrada, pero al no tener mucha inclinación no ofrece mucha dificultad, es una de las zonas sin duda más rápidas de la carrera. En este punto dejamos ya de bajar y empezamos el tramo 3. El tramo 3 destacaría que va de menos a más. La primera parte seguramente mucha gente la podrá correr, luego el camino se va endureciendo, por ejemplo esta parte que veis aquí ya tiene un poquito más de desnivel, algún corredor ya ahí se echará a andar y luego la parte final en la que ya se ven muy de cerca las antenas, tiene un trocito en el que el desnivel es un poco mayor, que es justamente esa zona de helechos que atravesamos ahí hasta llegar a esta pista en la que ya el desnivel acaba. Y aquí comenzaríamos ya la bajada del tramo 3. Aquí no los he dividido tanto por inclinación, sino por terreno técnico. Esta primera parte es la más difícil. Luego enlazamos con la zona de las cuerdas, que si el terreno está húmedo, pues puede ser un poco más lenta también, sobre todo en su parte inicial y en esta parte final, que hay un pequeño cortado para cruzar la carretera. Después tenemos una parte ya también con cierta inclinación, pero es que es todo por caminos y algo de piedras, que es esta que acabamos de ver. Y ya enseguida, después de cruzar el pueblo, empezamos otra vez con la zona de hormigón que habíamos hecho ya en el inicio de carrera, que es la más fácil de bajar, aunque tiene una inclinación bastante fuerte.
Y ya en este punto, pues nada, volvemos otra vez a la zona de la estación del tren, cruzamos el río, cruzamos la autovía, las escaleras y ya estaríamos llegando a Mieres. Por resumir, primer tramo muy duro, segundo tramo va aliviando, sobre todo en la parte final, y tercer tramo ya el más fácil de todos, salvo la bajada, que es la más exigente.